¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar al mundo del apocalipsis? ¿Rezarías? ¿Lucharías? ¿Y si te dijera que la única forma de evitar que el universo colapse es tener sexo? Sí, sexo. Olvida todo lo que sabes sobre la Nochevieja, olvida las uvas, el champán barato y los propósitos de gimnasio que nunca cumples. Eso es un juego de niños. Viaja conmigo 4000 años atrás. Estamos en Uruk, la primera gran metrópolis de la historia humana. La cuna de la civilización. Aquí se inventó la escritura, la rueda, la burocracia y la fiesta más salvaje que jamás haya visto la humanidad. Imagínate una ciudad entera donde las leyes morales se suspenden, donde la cerveza fluye por las calles literalmente como agua, donde sacerdotes, reyes y ciudadanos comunes se entregan a un frenesí de placer carnal. Y no por vicio, sino por supervivencia. Hablamos de una noche donde el destino de las cosechas, la lluvia y la vida misma dependen de lo que ocurre en una cama, en lo alto de un templo entre un hombre y una mujer que encarnan a los dioses. Hoy vamos a adentrarnos en el Akitu, el año nuevo sumerio, y vamos a hablar de Inanna, la diosa del sexo y la guerra, que bajó al infierno y resucitó al tercer día. ¿Has oído bien? Y descubriremos por qué, para nuestros antepasados, el orgasmo era la fuerza más sagrada del universo. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y te advierto, lo que vas a escuchar hoy no te lo enseñaron en la escuela. Acompáñame. Para entender por qué los sumerios celebraban así, primero tienes que entender su miedo. Tú y yo vivimos con la certeza de que mañana saldrá el sol. Tenemos calefacción, supermercados, Netflix. El mundo parece estable, pero para un sumerio del año 3000 a.C., el mundo era muy frágil. Terrorífico. Su cosmos no era una máquina eterna, era una batería que se acababa. Cada año, al llegar el calor abrasador del verano mesopotámico, la vida moría, la cebada se secaba, el ganado dejaba de criar, el agua del Tigris y el Éufrates bajaba. Para ellos, el universo perdía su energía vital. El caos amenazaba con devorar el orden, y la única forma de recargar esa batería cósmica era a través de la magia simpática. ¿Y qué crea la vida? Pues la unión sexual, ¿no? Pues si la tierra debía ser fértil, los dioses también debían unirse. Y así nace el Akitu. No era una simple borrachera, aunque había mucha, era un acto de responsabilidad cívica. Si el ritual fallaba, creían sinceramente que el mundo se acabaría. Y en el centro de este huracán simbólico está ella, Inanna. Y si crees que los dioses antiguos eran señores barbudos en nubes, prepárate, porque Inanna, que luego sería Ishtar en Babilonia, es quizás la deidad más compleja y fascinante de toda la historia. No era una madre tierra dulce, era la diosa del amor, sí, pero también de la guerra, de la ambición política, de las tormentas y de las prostitutas. Era la señora del corazón más grande, sí, pero también cruel y caprichosa. Y su mito más famoso es la clave: el descenso de Inanna al inframundo. Un día, decide conquistar el reino de los muertos. Pasa por 7 puertas y en cada una pierde algo: corona, joyas, cetro. Y cuando llega al fondo, Inanna está desnuda, indefensa, humillada. Los jueces del inframundo la matan, su cadáver colgado en un gancho, como carne podrida. Y allí permanece, pero el mundo entra en caos. Nada se reproduce. El amor desaparece. La tierra se vuelve estéril, hasta que al tercer día es revivida, sí, revivida. Inanna escapa del inframundo, asciende a 2 cielos, más poderosa que nunca, como lo oyes. Muerte, 3 días, resurrección, ascenso. No estoy diciendo que sea una copia exacta, pero el arquetipo del dios que muere y resucita al tercer día para salvar al mundo no nació en Jerusalén, nació en Sumeria, hace 5000 años. Pues bien, llegamos al clímax del festival, literalmente. El ritual de la hierogamia, el matrimonio sagrado. La ciudad de Uruk vibra, hay procesiones, estatuas de dioses en barcos, sacrificios de animales, pero todos los ojos están puestos en el templo. Allí, 2 figuras humanas se preparan para convertirse en avatares divinos. Él es el rey, el Insi, representa a Dumutzi, el dios pastor y amante de Inanna. Ella, la suma sacerdotisa, poderosa, culta, respetada. Esa noche, ella es Inanna. Los textos que hemos encontrado son explícitos. Describen cómo la diosa se baña, se perfuma con aceites de cedro, se maquilla con col y prepara su cama, que es el corazón del templo. Ella canta himnos: Arad, labrador, haz que mis campos sean fértiles. Y entonces
ocurre. El rey y la sacerdotisa se unen en el lecho sagrado, sí. Pero te preguntarás, ¿era sexo real? Pues durante siglos se dijo que no, que solo se daban la mano. Pero hoy, la mayoría de los expertos coinciden. En sus primeras épocas, era un acto sexual real, o como mínimo, una simulación muy convincente. Eso sí, no era morbo, no era pornografía. Era magia, porque creían que la energía generada en ese orgasmo divino detonaba una onda expansiva de fertilidad que cubría todo el imperio. Y si el rey fallaba, si no había química, el año sería un desastre. Imagínate la presión del tío. Pero mientras los jefes salvaban al cosmos, ¿qué hacía el pueblo? Pues digamos que también colaboraban. Sí, lo hacían a su manera. Y el combustible de esa colaboración era la cerveza. Los sumerios amaban la cerveza, la adoraban. Se usaba como salario y como religión. Piensa que tenían una diosa solo para ella, para la cerveza, sí. Se llamaba Ninkasi. Y se ha encontrado el himno a Ninkasi, del 1800 a.C. Y es básicamente una receta para hacer birra. La cerveza era espesa como papilla y se bebía con largas cañas de oro o junco, desde grandes tinajas comunales, para evitar así los pozos. Pues bien, durante la Kitu, el Estado abría los almacenes y la cerveza corría a raudales. La música sonaba, las jerarquías se diluían, sí. Un esclavo podía ser el amo y el amo el esclavo. Esa noche lo valía todo, y bajo el alcohol y la euforia religiosa, todo el mundo celebraba. Sí, a su modo. Y aquí entran las hieródulas, mal llamadas prostitutas sagradas, porque no vendían su cuerpo por dinero sucio, eran servidoras del templo. El sexo con ellas era una ofrenda, una comunión con la diosa. No había culpa, no había pecado de la carne, solo vida y sagrado placer. Y ojo que todo tenía sentido, ya que además eran genios de la logística, porque si todos copulaban durante la primavera, los nacimientos llegarían en invierno, cuando no había trabajo agrícola, y las despensas seguían llenas. Es decir, lo que parecía una fiesta loca era una estrategia demográfica brillante. Y antes de terminar, déjame contarte algo que conecta todo esto con la Biblia. Hablemos de Sargón de Akkad, el primer gran emperador de la historia. Y es que Sargón escribió su autobiografía, La leyenda de Sargón. Mi madre fue una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Ella me concibió en secreto, me dio a luz y me colocó en una cesta de juncos, selló la tapa con betún y me lanzó al río. ¿Te suena? Un bebé, una cesta, un río, salvado de las aguas para convertirse en líder. Es la historia de Moisés, pero escrita 1000 años antes. Y fíjate en esto, Sargón no ocultaba su origen, no se avergonzaba de ser hijo de madre soltera. Todo lo contrario, lo esculpió en piedra. Y es que en Sumeria, ser hijo de una unión sagrada no era una mancha, era una bendición mística. Sargón no decía soy hijo de nadie, decía soy hijo de la diosa. Y es que a menudo juzgamos el pasado con las gafas del presente. Vemos sexo ritual y pensamos qué depravación. Vemos cerveza en las calles y decimos qué bárbaros. Pero si miramos de cerca el Akitu, vemos otra cosa, vemos esperanza. Una sociedad que intentaba conectar con algo más grande que ella misma, que no separaba el cuerpo del alma. Entendía que el placer, la comida, el amor no son enemigos de lo sagrado, sino su expresión más pura. Y quizás en nuestra carrera hacia la modernidad hemos perdido algo. Así que la próxima vez que brindes en Año Nuevo, recuerda, estás participando, sin saberlo, en un ritual de 5000 años. Puede que ya no subamos a templos a unirnos con dioses, pero en el fondo seguimos buscando lo mismo, que el sol vuelva a salir, que la vida continúe y que no estemos solos en la oscuridad. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberíamos recuperar esta visión sagrada de la sexualidad? ¿O hemos evolucionado para mejor? Déjamelo en los comentarios, con respeto, porque este tema da para mucho debate. Y si te ha gustado este viaje a la cuna de la civilización, dale un buen like a este vídeo, un buen me gusta, que es gratis y ayuda muchísimo. Y suscríbete a Historias de la Historia. Aquí no te contamos la historia que te hicieron memorizar. Te contamos la historia que vivieron. Además puedes conectarte conmigo en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo más historia y también ciencia. Seguro que te gusta. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.